Encuéntranos en Facebook, Instagram y Twitter como Radio U Central. Suscríbete a nuestro canal de YouTube y síguenos en Spotify. Radio U Central 107.1 FM en el corazón de Santiago. Radio U Central 107.1 FM y radio.ucentral.cl presenta Micrófono Violeta, un programa para fomentar el diálogo y el pensamiento crítico sobre temas actuales, ofreciendo un espacio de reflexión y análisis con el objetivo de fortalecer la integración de la perspectiva de género. Hola, estamos en un nuevo capítulo de Micrófono Violeta. Yo soy María Fernanda Viveros, soy la psicóloga de la Unidad de Género y Diversidad, encargada de intervención y prevención. Y bueno, les quiero dar la bienvenida a este último programa del mes, diciendo, wow, qué mes de noviembre el que tuvimos. Ha sido un mes intenso, sobre todo para todas las personas que trabajamos en temáticas de género y diversidad, porque, como les he comentado en los últimos programas, es en noviembre cuando conmemoramos el Día Internacional por la Erradicación de Violencia contra las Mujeres. ¿Ya? Es el día 25 de noviembre, el día que en una cumbre feminista realizada en 1981 se recuerda a las hermanas Mirabal, Minerva, Patria y María Teresa, quienes fueron asesinadas por órdenes del dictador Rafael Trujillo en República Dominicana en 1960, como fecha, ¿no?, culmine y clave para decir, bueno, la violencia contra las mujeres es algo que tenemos que condenar, que prevenir, que sancionar. Y dentro de eso se han enmarcado también los programas que hemos tenido este mes. Vamos a hacer un breve resumen recordando que el primer viernes del mes de noviembre fue el día 7 y tuvimos ahí una mesa redonda con mis compañeras de la Unidad de Género y Diversidad, donde aprovechamos de invitarles a las diversas actividades que desarrollamos en el mes. Y también aprovechamos ahí de despedir, porque era el último día de práctica, de Constanza Acevedo, quien fue durante este año también parte esencial de la radio. Y les comento un poquito que durante el mes de noviembre, aparte de la radio, hemos realizado múltiples actividades de prevención. Algunas que hemos realizado, por ejemplo, fueron el día 6 de noviembre, una feria también de conmemoración por el 25 de noviembre, donde tuvimos emprendedoras, tuvimos servicios tanto de la universidad como externos. Nos acompañó, por ejemplo, la Dirección del Trabajo, Fundación Miles, y tuvimos ahí también una participación del Polideportivo de la Universidad de la U Central, donde nos hicieron una demostración de judo, de defensa personal. Y lo que a mí se me quedó más grabado de esa sesión y que les aprovecho de compartir es que la principal técnica de defensa personal siempre es correr. Luego no podemos aprovechar todas las técnicas que nos enseñaron ese día. Eso fue el primer programa, ¿no? Después de eso también tuvimos una charla magistral con la profesora Nam-Hee Kim en colaboración con el Instituto Rey Sejong, que de acá de la Universidad Central. Fue súper interesante. Ella nos comentó un poquito, y lo hablamos también en ese programa, sobre lo que implicaba, ¿no?, la trayectoria tanto educativa como profesional de las mujeres en Corea, e hicimos ahí algunos símiles de Chile, sobre cómo las tradiciones, ¿no?, y estas ideas conservadoras respecto del género tienen un impacto en la inserción de las mujeres, tanto en el mundo del trabajo como en los roles que cumplen en la familia, ¿no?, la asunción de, por ejemplo, responsabilidades y cargas del cuidado. Así que hablamos sobre eso. Tuvimos una conversación también con académicas de la universidad con una trayectoria más de perspectiva de vida, donde aprovechamos en esa instancia de conversar con la doctora Nam-Hee Kim sobre la experiencia que habían tenido también las mujeres académicas y directivas de acá de la Universidad Central, ya respecto de ese tema. También durante el mes de noviembre, y esto hace poquito, tuvimos un seminario en colaboración con la carrera de Trabajo Social y en colaboración también con la Municipalidad de Pudahuel, en específico con la Oficina de Violencia contra las Mujeres. El seminario tuvo el objetivo de revisar y reflexionar sobre el uso del espacio, ¿no?, y el habitar del espacio de una mirada crítica, ¿no?, respecto de los cuerpos feminizados. Ahí tuvimos excelentes invitadas, hablamos con Geógrafas Chile, que nos comentaron un poco sobre el uso del espacio público y la construcción de sociales, con la construcción de espacios
sociales con perspectiva de género, gracias ahí a las geógrafas. Y tuvimos también la ponencia de Paula Peña, de mi compañera de la unidad de género, la Secretaría Técnica, que nos habló un poquito respecto a normativa legal, ya asociada a esa temática. Y también tuvimos la participación de 2 antropólogas sociales, quienes nos comentaron algo respecto de, en el marco del MAT, el Movimiento por el Agua y la Tierra, en el norte, nos comentaron un poco sobre cómo se iba dando, ¿no?, la percepción que tenían las mujeres sobre, por ejemplo, el activismo, ¿no?, la ecología y el uso y la disputa también que hay por los derechos de agua en nuestro país. Así que estuvo súper interesante. Esta semana pudimos conversar muchísimo sobre eso. Esas son las actividades presenciales. También les quería dar ese resumen. Y respecto de la radio, también les quería comentar un poquito respecto de los otros programas que hemos tenido. Ya el 7 comenzamos con, como todos los meses, con una mesa redonda de la unidad de género. Y después, el día 14, tuvimos como invitadas, me parece que ahí tuvimos como invitada a Andrea, que nos habló de la Dirección del Trabajo, que nos habló sobre Ley Karin, nos habló sobre los derechos fundamentales de los trabajadores y las manifestaciones de violencia que se daban, y ahí pusimos especial foco también en las disidencias sexogenéricas, en cómo habitan los espacios de trabajo y también cómo se puede tomar, digamos, conocimiento de las situaciones de vulneración, cómo se pueden atender y cómo se pueden prevenir en el marco de la Ley Karin. Que yo ahí, digamos, me interioricé respecto de la idea de que tiene que haber un plan de prevención ya asociado a esa ley. Estuvo súper interesante. Todos estos programas están arriba en YouTube por si los quieren ver. Ya, si buscan en YouTube Micrófono Violeta Universidad Central, les aparecen los programas con la duración, digamos, extensa de principio a fin. Y por último, el programa pasado, y me parece súper importante también poder comentarles esto, hubo un programa de la unidad de género donde hablamos del reglamento, ya porque, y no nos cansamos de decirlo, el reglamento de actuación ante violencia sexual, violencia de género, acoso sexual y discriminación arbitraria se actualizó este año y actualmente estamos ya en vigencia con un reglamento nuevo. Ese reglamento, digamos, tiene ciertas especificaciones, ciertos cambios en los plazos y ciertos cambios en las autoridades clave que nos parece súper importante que conozcan. Y hablamos en detalle y en extenso sobre eso la vez pasada, ya en el programa del 21 de noviembre. Ese programa también está arriba en YouTube, ya por si lo quieren revisar. Lo hablamos con Fabiola y lo hablamos con Paula, y lo más importante que nos parece relevante también que ustedes conozcan es que todas las actualizaciones de normativa, y en especial esa que nos involucró tan directamente a nosotras, tuvieron que ver con un proceso participativo. Ya hay un proceso participativo extendido en el tiempo y triestamental. Hubo participación de estudiantes, de docentes y de colaboradores, quienes revisaron la normativa con un ojo crítico, y tratamos de solventar también todos los nudos críticos que se habían ido identificando. Ya, así que es súper interesante que puedan también tener conocimiento de ese proceso, que estén atentos también a los canales de comunicación, porque la revisión de la normativa es algo que se va dando, ¿no?, de forma extendida en el tiempo, y que esta actualización se pueda dar ahora tiene que ver con evaluaciones que se han hecho periódicamente desde el 2022 hasta este año 2025. Ya, así que es importante que lo sepan. Se agrega aquí la figura de Secretaría Técnica dentro de la investigación. Ya las denuncias se interponen de la misma manera que lo hacían antes. Ya siempre es importante también aquí recalcar que es súper importante que todas las personas que estén pasando por alguna situación de violencia de género, de acoso sexual o de discriminación arbitraria puedan primero acceder a la normativa, ya que está disponible en los canales de la universidad, está disponible en las páginas web, está disponible en el aula virtual, e incluso está disponible en otros canales más novedosos, ¿no?, como la aplicación que tiene la DAVE para estudiantes. Así que eso también es súper importante que lo conozcan. Revisen la normativa porque ahí aparecen también descritas todas las manifestaciones de violencia, aparecen detallados los plazos y aparecen detallados también los actores. Ya, así que esos fueron los programas de noviembre. Es súper importante que ustedes los puedan conocer y que los puedan revisar porque están todos arriba. Y ahí aprovecho de agradecer también las gestiones de la radio, que cumplió 10 años también durante este mes y tuvieron su celebración. Así que estoy segura que también ha sido un mes intenso para mis compañeros de la radio. Así que un agradecimiento y nunca está de más.
Así que aprovechen de revisar todo ese material que está disponible para ustedes. Y ahora los invito a irnos a una pausa musical para ahora seguir conversando a la vuelta de esta canción. Nada tienen de especial dos mujeres que se dan la mano. El matiz viene después, cuando lo hacen por debajo del mantel, luego a solas, sin nada que perder. Tras las manos va el resto de la piel. Un amor por ocultar, aunque en cueros no hay donde esconderlo, lo disfrazan de amistad. Cuando salga a pasear por la ciudad, una opina que aquello no está bien, la otra opina que qué se le va a hacer. Y lo que opinen los demás está de más. Quien detiene palomas al vuelo, volando a ras de suelo, mujer contra mujer. No estoy yo por la labor de tirarles la primera piedra. Si equivoco la ocasión y las años labio en el salón, ni siquiera me atrevería a toser. Si no gusto, ya sé lo que hay que hacer. Que con mis piedras hacen ellas su pared. Quien te tiene palomas al vuelo, volando a ras de suelo, mujer contra mujer. Una opina que aquello no está bien, la otra opina que qué se le va a hacer. ¿O no soy yo? Y lo que opinen los demás está de más. Quien detiene palomas al vuelo, volando a ras de suelo, mujer contra mujer. Oh, oh, oh. Quien detiene palomas al vuelo, volando a ras de suelo, mujer contra mujer. Aló, Jacinta. En Radio Hola, Central ya estamos por de acá. vuelta con Perfecto. Micrófono Violeta, un programa para fomentar Súper. En el unos diálogo y el segundos comenzamos. pensamiento Prepárate, te crítico voy a dar espacio. sobre temas actuales, Estupendo. ofreciendo Oye, un no escuché espacio de nada de reflexión lo y de antes. análisis, ¿Da lo mismo? con el objetivo de fortalecer la da lo integración mismo. Fue yo de la rellenando. perspectiva de género. Ya, consulta, ¿te trato de María Fernanda? Sí, como tú quieras. Esto es muy... Hola, estamos de vuelta después de esa pausa musical. Y siempre quiero decir en toda ocasión que pueda que grande Ana Torroja y Mujer contra Mujer, temazo, hablamos aquí con la invitada. Oigan, bueno,
y comentarles que tenemos efectivamente una invitada que se va a unir desde ahora, desde esta segunda pausa musical. Les queríamos comentar un poquito de su currículum, ya antes de que nos pueda comentar, antes de que nos pueda conversar. Ya es mi querida amiga Javiera Undurraga Flotz. Es psicóloga de profesión, de experiencia social comunitaria. Estoy leyendo, yo conozco tu currículum, pero son hartas cosas las que has hecho. Así que me permito tomar esta hojita. Ya psicóloga de experiencia social comunitaria y de formación también, oriunda de Santiago, que actualmente está viviendo en Chaitén, en la provincia de Palena, en la región de Los Lagos. Ella ha trabajado en programas comunitarios, rurales y de género, destacando su participación como psicóloga de atención y prevención en materia de violencia de género. En el Centro de las Mujeres de Cernamec, que tiene cobertura en las comunas de Chaitén, Futaleufú y Palena. Y su participación en la academia también ha destacado haciendo clases de psicología social y electivos relacionados con disidencias sexogenéricas en la Universidad de O'Higgins. Ya actualmente trabaja como apoyo en el programa Gobierno en Terreno, llevando a los servicios públicos hacia los sectores más aislados de la provincia, y participa también de una incipiente agrupación social LGBTIQA+, llamada Orgullo Provincia de Palena, que tiene por objetivo sensibilizar a la provincia en materia de disidencias sexogenéricas. Tiene interés de permanecer en la provincia, llevando temáticas de género y disidencia a los territorios más aislados del país. Javiera, ¿cómo estás? Hola Mari, colega, gusto saludarte a ti y a toda la comunidad universitaria que nos está escuchando. Hola, un gusto también de verte y saludarte aquí por esta pantalla. Oye, quiero partir preguntándote, primero, que es una pregunta que te hicimos, ¿no? Tus amigas en un momento cuando tú tomaste estas decisiones de vida y de carrera. ¿Por qué Palena? ¿Por qué irte a la provincia de Palena? ¿Por qué irte a un territorio tan aislado con tu experiencia social comunitaria? ¿Cuáles fueron tus motivaciones? Buena pregunta, Mari. Para ser sincera, y la verdad de las cosas es que yo en algún minuto de mi vida, muy oriunda de Santiago, como tú bien decías, me dio la fascinación por el sur de nuestro país, que creo que es bellísimo. Y en ese contexto busqué pega y me salió una oportunidad laboral en Palena, un pueblo que yo no conocía, un pueblo de 1.500 habitantes. Yo creo que más de alguno o alguna que nos está escuchando estudió en un colegio, en un liceo con esa cantidad de estudiantes. Es un pueblo muy pequeño como para entender las proporciones. La primera vez que lo vi en Google me asusté un poco cuando vi el porte del pueblo, pero sabes que ha sido una experiencia maravillosa. Eso fue hace 4 años, el 2022. Y desde entonces me he querido quedar en esta provincia fascinada de sus dinámicas. Perfecto. Mira, la idea de este programa también es hablar un poquito respecto del territorio, porque hemos visto también con otros invitados y en nuestra formación también desde las ciencias sociales que el territorio tiene un impacto fundamental en las manifestaciones que ocurren, sobre todo en el fenómeno de la violencia, ¿no? Y en general, en las dinámicas interpersonales, en el acercamiento también a los servicios públicos. Entonces te quería preguntar un poco de tu diagnóstico quizás o tus observaciones respecto de eso. ¿Qué características crees tú de la geografía de allá de esa región que podríamos llamar de pronto aislada ha tenido como en, por ejemplo, cómo se vive allá la violencia de género o en el acceso quizás a servicios? Buena pregunta, es interesante porque desde el punto de vista de la oferta pública, todos aquellos servicios del Estado que llegan a estos territorios, como tú bien dices, aislados, zona extrema, hay un plan nacional de políticas públicas para zonas extremas, de Arica, Magallanes, la provincia de Palena y un par de comunas más, porque el Estado entiende que hay que hacer un esfuerzo particular en estas zonas para poder llegar, y todos aquellos servicios públicos que llegan, entre ellos, por ejemplo, los de Cernamec para el abordaje de las violencias de género, cuando llegan, tienen la oportunidad de trabajar bien desde el punto de vista de que hay poca demanda, porque es poquita gente, ¿no? Hay poca cantidad de gente en estos pueblos, por lo tanto, todo aquello del Estado que llega, a mis ojos, tiene un buen funcionamiento. El problema está en que no todos los servicios llegan, a propósito de que no se justifica desde la lógica centralista de nuestro país y del Estado en general, ¿no? De se justifica que lleguen ciertos programas cuando va a haber suficiente cantidad de personas para atender, ¿no? Y en ese contexto, provincias como la provincia de Palena, a veces cuesta que lleguen algunos programas. Por ejemplo, hoy día no está el SENDA acá, no hay abordaje especializado en materia de drogas y alcohol, y ese es solo uno de los ejemplos, ¿no? Pero afortunadamente en materia de violencia de género, el Centro de las Mujeres está acá en la provincia
desde el 2016, si no me equivoco. Eso es interesante, porque antes de eso la gente tenía que irse a atender a Puerto Montt o Coyhaique, pensar que para llegar a Puerto Montt desde acá hay que tomar o bien una barcaza de 9 horas, a propósito de tu pregunta de la geografía, ¿no? O una avioneta, que es un avión chiquitito donde caben 9 o 12 pasajeros de media hora, que es un poco más cara, o un bus que recorre la carretera austral que también demora 9 horas, ¿no? Por lo tanto, para llegar a algunos beneficios y programas del Estado, los que llegan acá, maravilloso, no hay listas de espera, o hay muy pocas al menos. Pero los que no están acá es un temón, es un gran tema. Oye, sí, me parece impactante porque además, si bien, claro, Puerto Montt está mucho más lejos, creo que también hay una distancia geográfica, digamos que distinta a la que se vive acá en la región metropolitana entre el mismo Chaitén o Palena o Futaleufú. Y los programas tienen esas coberturas, ¿no? Que son extensas igual en el territorio. ¿Cómo viviste tú eso? Porque me imagino que se tienen que, de alguna forma, solventar esas distancias. ¿Hay obstáculos? ¿Hay facilitadores? ¿Cómo lo viviste? Exactamente, buen punto, porque efectivamente la provincia de Palena tiene 4 comunas. Una de ellas es Gualeguay, Hornopirén, que está físicamente muy lejos. Entonces son pocos los programas públicos que son provinciales de verdad, porque se tiende a pensar y abordar la provincia en las 3 comunas del sur, que son las que mencionabas, Futaleufú, Chaitén y Palena. Aquellos servicios de cobertura provincial, entre comillas, con estas 3 comunas del sur, efectivamente tienen este obstáculo que las distancias son brutales. O sea, estamos pensando que para efectos del transporte público hay 2 buses o 2 recorridos de buses diarios desde Futaleufú y Palena, que son las comunas fronterizas, cada una está como a 10 kilómetros de la Argentina. Uno se puede ir en bici para Argentina desde los pueblos. Salen buses a las 6 de la mañana desde Futaleufú y Palena hacia Chaitén y otro a las 11. Por lo tanto, por ejemplo, para una mujer que está en situación de riesgo inminente en contextos de violencia de género, hay solo 2 alternativas de viaje en transporte público. Por lo tanto, si es que hay un riesgo de femicidio inminente y hay que sacar a una mujer de esas 2 comunas, de alguna de esas 2 comunas para alguna casa de acogida en Puerto Montt, Osorno o en alguna otra parte de la región, no es menor el esfuerzo que hay que hacer en términos logísticos, y ahí es interesante porque en este contexto desafiante de la geografía también hay procesos facilitadores o elementos, factores facilitadores, como por ejemplo, como somos tan poquitos, nos conocemos entre todos los programas. El programa o la ayuda social de la municipalidad, la ayuda social de la delegación presidencial provincial, fiscalía, tribunales, nos conocemos, nos hemos visto, hemos trabajado en reuniones, podemos generar charlas en relación a la prevención de estos asuntos. Entonces, en ese contexto, teléfono por acá, por allá, y se pueden hacer los esfuerzos. Y eso es interesante, ¿no? Dentro de lo desafiante de la geografía de la zona, las distancias, que dicho sea paso, en términos de horas, son 3 horas en bus desde Palena hacia Chaitén, o de Chaitén a Palena, y lo mismo hacia Futaleufú. Entre Futaleufú y Palena es 1 hora y media aproximadamente, pero ahí también hay solo buses 2 veces a la semana, a diferencia de los buses diarios que te comentaba en relación a Palena Futaleufú hacia Chaitén. Entonces sí, efectivamente hay hartos obstáculos que son muy distintos a los de las regiones más grandes, o más bien a las capitales regionales, ¿no? Porque en Puerto Montt esto es distinto, en Coyhaique esto es distinto, no tengo idea cómo es en Arica, Copiapó, etcétera, ¿no? Cada territorio tiene su particularidad, y la particularidad de esta zona del sur más extremo tiene que ver con eso. Hay grandes distancias, por lo tanto, harto aislamiento, pero al mismo tiempo, como somos poquitos, nos conocemos, y todos quienes vivimos acá o quienes llevamos un tiempo viviendo acá sabemos un poco esas dificultades y hemos sabido adaptarnos también a aquello en la medida de lo posible. Claro. Bueno, yo creo que en todos los programas donde se trabaja con violencia, la coordinación es parte esencial de nuestro trabajo. Creo que saber establecer esas, digamos, como formas de colaboración con otros profesionales, con otros programas, e incluso con las mismas redes comunitarias, muchas veces nos ayuda a dar respuesta a esas dificultades. Así que qué bacán, o qué bonito que puedas identificar que se da también esa experiencia, que creo que también es importante tener en cualquier territorio, ya sea, digamos, desde acá de la región metropolitana allá al sur. Absolutamente, yo creo que esa cualidad de saber
crear equipos interdisciplinarios, interinstitucionales, ¿no? Aunque la delegación sea de un color político y la municipalidad sea de otro color político, da lo mismo. Todos trabajamos para la gente del territorio y tenemos que saber coordinarnos para poder entregar los beneficios que corresponden y los derechos también, ¿no? Y eso es interesante. Y a propósito de tu pregunta del aislamiento, de la geografía, en sectores tan aislados como la provincia de Palena, pasa por un lado, y que creo que es positivo, no llegan algunas cosas como por ejemplo la delincuencia. Acá las tasas de robo o este tipo de delitos es increíblemente baja. La gente deja los autos abiertos con la llave puesta, las ventanas cerradas, la bicicleta tirada en cualquier parte. Hay pocos robos, pero al mismo tiempo llegan pocas reflexiones, o llegan en distinto grado quizás algunas reflexiones, algunos temas culturales, ¿no? Y se mantienen y se normalizan algunas cosas que son complejas. Por ejemplo, la violencia. A las infancias hay temas de explotación sexual comercial acá, bien normalizado, por ejemplo, violencia de género muy normalizado. Y también, así como no llega la delincuencia en términos de robo, tampoco llegan mucho las ideas feministas, de orgánica feminista propiamente tal. Y eso es un tema gigantesco, porque como no se hablan de estos temas y es difícil de hablarlos, se genera poca reflexión comunitaria al respecto, y es finalmente el Estado, a través de programas como CERNAMEC, el que trata de promover estos discursos, porque no hay organización civil articulada en relación a estos temas, ¿no? Tú lo mencionabas al principio, hay algunas organizaciones incipientes en relación a disidencias sexuales. Yo hace poquito me enteré que hay una también de mujeres y disidencias que está formándose el día de hoy. Entonces son como pequeñas esperanzas a mis ojos de que se vaya conformando desde la sociedad civil una orgánica que hable de estas temáticas, pero no es tan fácil, porque una de las cualidades también que tiene este territorio tiene que ver que como somos tan poquitas personas, se pierde el anonimato. Una cuando está en Santiago, en la región metropolitana, vive en una comuna, trabaja en otra, estudia en otra y se mueve, y de pasada te ves a 2000 personas en la calle, ¿no? Acá cada persona tiene un nombre y un rol, o un nombre y el lugar donde vive. Entonces, doña Juana, la de la panadería, don Juan Carlos, el que trabaja en tal parte de la municipalidad. Cada quien que se conoce como que tiene un apellido que no es su apellido como de familia, sino como el rol que cumple la familia, o en la sociedad, digamos, en el pueblo, o el lugar donde vive. Entonces, cada persona está un poquito identificada. Entonces, en ese contexto, y esto me ocurrió en Palena, es súper difícil armar orgánicas civiles o de la sociedad civil cuando además tienes una patita en la institución. Como que pareciera que es muy difícil, cuando se pierde este anonimato, poder tener esa doble militancia. Y eso es un desafío que no es menor, también. Justamente te quería preguntar por eso, por la prevención, porque la atención, a mi parecer, siempre tiene que ver, ¿no?, con la particularidad del caso y de las personas. Claro que hay algo del territorio ahí que se rescata siempre, pero la prevención implica un reconocimiento del espacio, de la comunidad, de los discursos, su existencia y su ausencia. Yo te escucho. ¿Tenemos un problema técnico, parece? Ya, vamos a ver. ¿Me escuchas ahí? ¿Javiera? No. Ahí sí. Ya, perfecto. Disculpen el problema técnico. Era que yo apretara un botón y no lo apreté. Oye, bueno, no sé bien hasta dónde... Sí, no, a ti te escuchamos bien todo el tiempo. Sí, contigo ningún problema. Lo que yo te quería preguntar tiene que ver respecto de la prevención, ya, porque habíamos hablado un poco de, yo creo que siempre que se atiende a alguien, esa atención tiene también que rescatar las particularidades del caso, y en ese sentido también el territorio juega un papel. Pero en la prevención hay, digamos, que trabajar con una comunidad dentro de su geografía, dentro de la existencia y la ausencia de los discursos que aparecen. Te quería preguntar también, pues, dentro de cómo fue para ti realizar prevención, teniendo este rol, ¿no? Me imagino yo, de la psicóloga del Centro de la Mujer, cómo fue para ti insertarte y lograr quizás, o hacer el esfuerzo, ¿no?, de insertar estas temáticas en la provincia. Eso para mí fue un desafío muy, muy interesante, muy desafiante, porque al ser una comunidad o unos pueblos en donde no se habla
habla tanto de estas temáticas, no es tan fácil llegar a instalar estos discursos, porque además había una resistencia explícita, y yo creo que la sigue habiendo, en relación al concepto de feminismo. Yo me formé en la comuna de Ñuñoa, un perfil muy ñuñoíno, vegana, de izquierda, feminista, como todas las características del meme de Ñuñoa, creo que estaban en mi formación. Pero yo podía, creo yo, llegar a este territorio, hablar de feminismo, del patriarcado, de conceptos que no son acorde a el nivel de conversación y el nivel de los discursos que hay acá. Entonces yo creo que ese fue mi primer desafío en términos de algo muy sencillo, en términos de cómo lo voy a decir, pero al mismo tiempo muy complejo en cómo ejecutarlo, que es la adaptación del lenguaje en el cómo comunicar. Entonces, para hacer prevención en territorios como estos, en materias tan complejas como la violencia de género, que se habla tan poco y está tan normalizada, uno de mis primeros aprendizajes creo que tuvo que ver con esto que te digo del ajuste del lenguaje para hacer feminismo sin decir que lo estás haciendo. Como generar preguntas, generar reflexión en dinámicas totalmente comunitarias, como tener colegas de un municipio o tener a toda la comisaría de un pueblo, Carabineros de Chile, escuchándote en torno a qué hacer cuando llega una mujer víctima de violencia y cómo hacer una buena primera acogida, cómo acogerla bien, qué resguardos tener, cómo cuidar el anonimato, que en estos pueblos es tan importante. Te voy a contar, Mari, que por algunos años el Centro de las Mujeres de la provincia tuvo ciertos problemas y quizás cierta falta de legitimidad como equipo, porque hubo personas dentro del equipo que al salir de la oficina comentaron en alguna ocasión: no, a esta mujer la atendimos porque le pasó esto con su marido, con su pareja, qué sé yo. Y el hecho de no haber respetado esa confidencialidad en el box de atención del centro fue quebrando esa confianza con la institución, con Cername, con las chicas del centro, ¿no? Y eso no fue generando como cierto rechazo a la única política pública del Estado presente en el territorio para abordar esta temática, ¿no? Entonces eso fue muy grave. Y de poquitito otros equipos, y después llegué yo y me sumé al equipo que estaba en ese camino. Tuvimos que reforzar ese anonimato para poder cuidar la imagen del centro. De que éramos confiables, de que se podía acceder a atención gratuita, confidencial y segura, con abogada, trabajadora social, psicóloga, lo que significan los centros de las mujeres. Y una vez teniendo esa confianza, o empezando el camino de fortalecer esa confianza más bien, aparece también la prevención como una estrategia para dar a conocer el centro al intersector. Decirle a la colega de la oficina municipal de la mujer de X comuna, nos puede derivar los casos a los hospitales, a las escuelas, a la delegación, etcétera, ¿no? Entonces, yo creo y estoy muy convencida de que la prevención es muy importante. Es muy importante porque a la medida que se va conversando de esto, se va generando reflexión y se van entregando herramientas comunitarias a nivel colectivo, ¿no? A nivel de pueblo, para que esto no sea un tema tabú y sepamos más o menos qué hacer cuando suceda, ¿no? Porque esto es algo que sucede. Entonces, en la medida que dejemos de negarlo y podamos hablarlo, vamos a poder responder y transformarlo, ¿no? Yo creo que por ahí va quizás uno de los caminos del abordaje de estas temáticas tan delicadas. Sí, Javiera, mira, por lo que yo te conozco, recuerdo que utilizaste ahí una multiplicidad de estrategias y te enamoraste igual de la prevención. Y fue un proceso muy bonito también para ti poder llegar también, digamos, a las personas de distintas maneras, ¿no? Te tuviste que adaptar. ¿Podrías quizás comentarnos a quienes nos escuchan, no sé, alguna estrategia en particular que usaste como para llegar a las instituciones, a las personas? Algo que dijeras tú: oye, aquí tuve quizás como que rebuscármelas, pero se logró, me hizo sentido hacerlo. Buena pregunta. Yo creo que no ocupé materiales demasiado sofisticados o videos demasiado como excelentes. Solo traté de generar espacios de reflexión, espacios de pregunta, como validar la pregunta, como yo no sé qué es esto, yo no entiendo qué es esto, y yo no mirar con cara de, yo soy la profesional formada en esto y yo lo sé todo y como me parece ridículo lo que tú opinas. Jamás. Yo creo que un estilo de abordaje de la prevención desde el punto de vista de la gente no tiene por qué saber esto. Yo lo sé y postulé esta pega porque me interesa y, como bien dices tú, me enamoré con esto de lo comunitario y de prevención de la violencia en un contexto donde se hablaba tan poco y era tan urgente a mis ojos.
porque a otros ojos a nadie le importaba, ¿no? Como que no era una problemática, ¿no? Yo creo que ese estilo de abordaje de la prevención me fue muy, muy útil, como generar espacios de conversación libre. Por supuesto, con una estructura, con objetivos específicos y generales de la intervención, ¿no? Como no era hablar y fumarse un cigarro con la gente o tomar mate con la gente, ¿no? Aunque un poco sí. De hecho, las dinámicas de mateada comunitaria, yendo a las juntas de vecinos, generando instancias de encuentro colectivo, fue una buena estrategia para empezar a hablar de estas temáticas, sumado por supuesto también a la radio, como uno de los medios masivos de comunicación que se usan harto acá, en zonas rurales en particular, tienen un gran alcance. Y de nuevo, desde una postura no avasalladora o como cierta superioridad intelectual de yo lo sé todo y vengo aquí a ilustrarlos de cómo funciona esto, sino como desde lo experiencial, desde el ir compartiendo algunas ideas o reflexiones como con cierta humildad quizá, creo que es una buena forma de llegar a estas comunidades. Y a compartir el mate, por lo que caché también. Sí, mate con todas las viejas, los viejos, con todo el mundo, con los cabros chicos, el mate es muy interesante. Yo la primera vez que tomé mate fue saliendo de cuarto, no me gustó, era una cosa media amarga, mala, pero aquí por el frío como que aprendí a tomar y me gustó, ahora soy media adicta, lo confieso, y más allá del gusto y de lo culinario, digamos, el mate cumple una función social bien interesante en estos territorios porque cuando te invitan a compartir un mate, es real que te invitan a conversar, a compartir un espacio. Tiene toda una dinámica, cuando tú dices gracias, es el último mate, y si lo dices muy pronto, como que le ninguneaste el mate que te estaba dando la otra persona, porque es una persona la que ceba, es decir, que le echa agüita al mate para empezar a compartir. Y toda esa dinámica, cuando uno la respeta, creo que uno llega mejor. Y eso es muy interesante también de ir con los ojos y con ojos abiertos y con la capacidad de poder escuchar y entender cuáles son las dinámicas y cómo funciona el territorio, ¿no? Porque lo que estoy hablando ahora de la provincia de Palena, que es muy gaucha, ¿no? Muy cercana a la frontera con Argentina, tiene cualidades totalmente distintas, me imagino yo, a lo que habrá en Alto Hospicio o a lo que habrá en el Valle del Elqui, ¿no? Yo creo que esa es una cualidad interesante para este tipo de pegas, ¿no? Pensar que la violencia de género en particular existe en todas partes, sin embargo, el abordaje del fenómeno, que es transversal, el abordaje hay que adaptarlo al contexto situado en el cual uno se ubica. No, mira, qué bello que rescatemos también estas ideas. Me parecen muy, muy bonitas porque, claro, hay que ponerle ojo a todos los lugares donde nos encontramos. Tienen, ¿no?, sus códigos. Hay que ser, ¿no?, sensibles a cómo también se van dando esas dinámicas. Bueno, Javiera, y te quería también preguntar, pasando ya un poquito más allá en el currículum que leí en tu presentación, te quería preguntar un poco por tu trabajo de gobierno en terreno. ¿Nos podrías comentar un poquito qué haces ahí, cómo se ha transformado quizás tu rol ahora que estás, digamos, en un nuevo lugar, en un nuevo cargo, y qué ha implicado eso para ti también? Mira, el programa Gobierno en Terreno, yo no sé cómo funcionará en la ciudad, esto desde el desconocimiento, me imagino que en la ciudad tiene que ver con sacar a los servicios públicos de la oficina y armar una plaza real. En una plaza poner unos toldos y que esté ahí el registro social de hogares de la MUNI, que esté el IPS, que haya un operativo del CEFAM y atiendan gente, como para sacar las listas de esperas como más tradicionales de la ciudad. Sin embargo, acá en la provincia de Palena y sobre todo en los lugares más extremos, el programa Gobierno en Terreno cumple una función bien interesante que tiene relación con sacar a los servicios públicos de la oficina, pero acá en la oficina de los pueblos no hay mucha lista de espera. Cuando se va, se te atienden rapidín en la generalidad de los casos, ¿no? Pero la particularidad de acá es que hay sectores que están lejísimos. Me refiero a que hay que tomar una barcaza en un lago para llegar a un sector poblado en Futaleufú o cruzar una balsa por el río Palena para llegar a otro sector rural aislado de Palena o cruzar en lancha hacia Chiloé, a unas islas que administrativamente dependen de Chaitén, pese a que los vecinos de allá se sienten más cercanos a Chiloé y se atienden, por ejemplo, en los hospitales de allá, pero todos esos lugares que administrativamente corresponden a las comunas, Chaitén, Palena, Futaleufú y Gualeguay, que es tremenda comuna, en la perspectiva provincial, la pega tiene que ver con eso, ¿no? Como llevar los servicios a esos lugares aislados. Entonces, bien interesante y bien desafiante también, porque
el Chile aislado, me he dado cuenta en este cortito tiempo porque yo llegué en febrero a trabajar este programa acá en Chaitén. Antes vivía en Palena, ahí está el Centro de las Mujeres. El Chile aislado es otro Chile. Estamos hablando de islas que están lejos y que cuentan con pocas familias, poca cantidad de habitantes y por lo tanto, insisto, con ojos centralistas, el Estado dice, no voy a llevar a hacer un camino allá. La municipalidad no tiene suficiente plata o ejecución, digamos, presupuestaria para poder llevar una solución de agua potable. Entonces estamos hablando de lugares en donde derechos mínimos no se cumplen. Entonces, llevar los servicios para allá implica acercar al Estado a aquellos lugares más marginados de nuestra sociedad, en específico en nuestra provincia, con la consecuente y lógica y legítima molestia que tienen los vecinos en relación a un Estado no presente, ¿no? Entonces, esa como equilibrio en donde uno tiene que saber abordar el descontento ciudadano y llevar al mismo tiempo los servicios a esos lugares más difíciles es algo muy interesante, muy interesante porque no deja de ser un desafío, ¿no? Porque también todo esto, este programa en el que estoy ahora también es muy político. Este programa tiene este nombre ahora en este gobierno, pero antes se habrá llamado gobierno más cerca, no sé, cada gobierno le pone su nombre y es un programa que siempre ha existido o que lleva muchos años existiendo. Entonces, cada gobierno le pone su énfasis a qué tipo de actividades hay que hacer y, por ejemplo, este año los énfasis del programa tenían que ver con seguridad pública, hacer fiscalizaciones, llevar operativos con carabineros a sectores más aislados, etcétera. Red Nacional de Cuidados, hablar de la PGU, hablar del Chile Cuida, hablar y llevar los programas que se relacionan con esta red a los lugares más aislados, etcétera. Equidad de género, con todo lo que aquello significa y lo que hemos estado hablando durante el día de hoy. Y una cuarta es que de pertinencia territorial. Cada delegación tenía que definir qué cuarta temática se podía utilizar. Y ahí el Valle del Elqui, Arica y Magallanes, cada uno ve lo que hace. Acá hablábamos de medio ambiente también. Entonces es muy interesante porque este programa, que insisto, cada gobierno y desde su visión de sociedad que quiere construir va enfatizando ciertos puntos, pero a grosso modo tiene que ver con llevar los servicios públicos a estos lugares más aislados con todos los desafíos que aquello significa. Oye, y me imagino, porque en algunos casos hablaste de llevar como información de programas. Bueno, pasa que también tú sientes que la gente allá también hay una brecha comunicacional, que de pronto no les llega la información de lo que está disponible, los servicios municipales o gubernamentales que están a disposición de ellos. Sí, sin duda, porque claro, yo te decía al principio que en general los programas sociales que llegan, ya sea a la municipalidad o cualquier otra parte, digamos, pero el Estado que llega en general funciona bien en el pueblo, porque los sectores aislados es difícil pedirle a un colega de la municipalidad, por ejemplo, de un nuevo programa que es precioso, que se llama Programa Red Local de Apoyos y Cuidados, que es un programa que nació en este gobierno, dice relación con entregarle cuidados a las personas que cuidan y a las personas cuidadoras. Entonces hacen visitas domiciliarias, dicen, oh, le voy a poner esto en la ducha para que no se caiga esta persona que está en situación de discapacidad o con movilidad reducida, y al mismo tiempo le voy a ofrecer un taller de autocuidado a la persona cuidadora para que se relaje, para que tenga un espacio para ella. Precioso. Pero si pensamos en municipalidades chicas como las que están acá, es uno o dos colegas que están disponibles para hacer todo ese trabajo. Y por supuesto que es mucho más fácil hacer ese trabajo en el sector urbano del pueblo versus llegar a todos los sectores rurales, que son muchos y cada comuna tiene sus complejidades también. Entonces, efectivamente, por más que si bien cuando el Estado llega acá hay menos demanda en lo urbano, tiene su dificultad también llegar a los lugares un poquitín más lejos de cada comuna. Y también creo yo, y en esto a mí me hace sentido, yo empecé a entender estas cosas en la medida en que empecé a trabajar en esto, pero antes yo no tenía idea como a quién hay que pedirle agua potable rural, a la municipalidad, a la delegación, a la Seremi de no sé qué, como hay tanta institucionalidad y Chile tienen tantas siglas además que es muy confuso. Entonces esa información yo creo que tiene que ver con educación cívica, que yo creo que a todos siempre nos va a faltar y siempre podemos aprender en ello, y eso es parte de la pega también, decir, perfecto, esta necesidad que usted me está compartiendo, vecino, la entiendo, usted tiene todo el sentido de levantar esta inquietud, le cuento, esto en estricto rigor no lo puede ver este programa, pero vamos a levantar la necesidad con la municipalidad. Entonces,
ser ese vínculo y ese canal de comunicación también es uno de los elementos clave y muy desafiantes también, porque a veces son cosas que son muy complejas de resolver de un día para otro, ¿no? Estamos hablando de agua, luz, caminos, puentes, ¿no? Ajá, Cosas muy, muy, muy básicas que toman su tiempo. Claro. Oye, la importancia de apersonarse, estaba reflexionando, porque la difusión, por ejemplo, nosotros lo vemos harto acá, siempre es un tema, y lo digo que creo yo que trabajar acá en la universidad, con que mi puesto de trabajo es bien distinto en términos geográficos al tuyo. Yo trabajo con una comunidad que está, digamos, toda muy juntita, en la región metropolitana, mucha gente joven también con mucho acceso a información, pero aún así estamos siempre luchando porque la información que tiene que llegar, que llegue, que se comprenda, pero creo que más allá de solo entregar la información, porque creo que hoy en día estamos expuestos también pues a una gran cantidad de noticias, ¿no? Y a una gran cantidad de fake news también, que es algo bien particular de este tiempo. Es también tener a quién preguntar, pues, tener un referente de con quién puedo yo aclarar esta duda, si me surge una pregunta, ¿a dónde la puedo dirigir? Porque al final creo que sin eso, la información que te llega esta coja, pues es más fácil, digo yo, no integrarla o no interiorizarla o no, digamos, adaptarla a mi propia realidad. Pero si tengo a alguien que me dice, esto te puede servir y, digamos, esto es lo que yo sé, esto es a donde te puedes dirigir, este es, digamos, el nombre y la dirección de la oficina donde tienes que ir, parece que ahí, ¿no? Llega un cambio que es bien fundamental para que las personas puedan también involucrarse en estos programas. Sí, sin duda. Yo creo que das en el clavo, colega, porque efectivamente hay tanta información dando vuelta. Tú describías a tu comunidad como con estudiantes, con acceso también a la información desde el punto de vista del buen acceso a Internet. Acá hay otra diferencia al respecto, hay una brecha generacional enorme y hay un problema de analfabetización digital por la gran cantidad de adultos mayores que hay acá. Por eso la importancia de la radio, ¿no? Y en ese contexto, creo yo, la importancia de que los profesionales, los técnicos, las personas que trabajamos acá en el territorio tenemos que adaptarnos a esas formas e ir a la radio y decir, oiga, usted puede postular al subsidio eléctrico, oiga, usted puede postular así a la PGU, oiga, usted puede, ¿no? Como ser facilitadores de la conexión de las oportunidades y los beneficios estatales con la ciudadanía. No necesitamos más puentes entre esos dos elementos porque oportunidades hay, beneficios sociales hay, y a veces por falta de información es que no se accede a ellos, ¿no? Entonces, esa es un desafío de todos los días, ¿no? Como tratar de ser un buen facilitador o una buena facilitadora en ese contexto y estar disponible también a que te pregunten cualquier cosa que tú no tengas idea, porque es muy difícil conocer todo el estado, pero tener la buena disposición de decir, estimado vecino, buena pregunta, la verdad es que no tengo claridad de aquello, pero sé a quién le puedo preguntar. Y para eso están los equipos, ¿no? No tenemos que todos saberlo todo, pero sí creo yo, tenemos que trabajar en equipo para poder compartirnos la información que le entregue beneficios a la gente, ¿no? Yo creo que ese es el rol social o rol público de un funcionario que trabaja para el Estado. Sí, por eso está en clave la colaboración, ¿no? Oye, y hablando de colaboración o de organización, te quería preguntar también, ¿no? Por esta, la que llamamos incipiente agrupación social. Te quería preguntar por Orgullo Provincia de Palena. Tú me comentaste sobre, claro, pues lo poco instalados que estaban los discursos feministas, y siento yo que el tema de la violencia, por lo menos en contexto de pareja, dentro del binarismo que implica como hombre agresor, mujer víctima, es una violencia que quizás desde ahí la gente puede aceptar un poco más, pero creo que salirse un poco quizás de ese binarismo quizás tiene una capa aún más compleja, ¿no?, de abordar. ¿Cómo ha sido la experiencia de tratar esas temáticas allá en la provincia? Parto con un suspiro porque es desafiante. Yo creo que incluso voy a dar un pasito atrás. Todavía no está del todo abordado o reflexionado o problematizado quizás la violencia de género en contexto de pareja. Siguen habiendo una infinidad de discursos que culpan a la mujer, que cuando hay casos que terminan siendo públicos, ¿no? Porque por más que una mujer denuncie acá, todo el pueblo se entera de qué es lo que pasa, lo que es terrible, porque o bien la vieron entrar a la comisaría, porque o bien se filtró la información desde el hospital, ¿no? A esto me refiero con los problemas del anonimato que hay en general en estos pueblos de tan pocas personas. Cuando ocurren este tipo de hechos,
los casos llegan a las radios y en las radios se comenta, es que esta chica estaba con alcohol. Las mujeres no deberían tomar tanto, ¿no? Entonces es terrible escuchar ese tipo de discursos que normalizan la violencia y la culpabilización a las víctimas, ¿no? Entonces acá hay un paso previo que hay que hacer, que es instalar el discurso de los derechos de las víctimas frente al abuso sexual, a la violencia de género, entender la violencia de género en toda su pluralidad de manifestaciones, no solo los golpes físicos, sino lo psicológico, económico, ahora a propósito de la ley integral, lo simbólico, la gineco-obstétrica, la política institucional, etcétera, ¿no? Ese trabajo todavía hay que hacerlo, y las chicas del Centro de las Mujeres me consta que lo están haciendo y es maravilloso saber que hay algo del Estado que llega aquí y puede promover ese tipo de instalación de discurso. Ahora bien, por otro lado, situación mundo LGBTIQA+, disidencias sexogenéricas, conversaciones al respecto casi nulas, ¿no? Pese a que obviamente en el territorio hay personas de la comunidad, es complejo, y yo creo que en mi experiencia como una persona, bueno, yo soy una mujer lesbiana, una mujer cisgénero lesbiana, yo salí del closet en Santiago, viví todo ese proceso y pensando que también es un proceso que nunca acaba, ¿no? Pero el proceso inicial de salir del closet con mi familia, con mis amistades, etcétera, lo viví afuera de la provincia de Palena. Lo viví acá, me pasaron cosas, qué sé yo, ok. Pero yo llego a la provincia de Palena con mi identidad un poco más definida, un poco más tranquila al respecto. Llego un poco asustada con todos estos prejuicios de qué es lo que significa ser lesbiana en un pueblo de tan pocas personas. Afortunadamente no vivo ningún tipo de homofobia explícita o directa, pero me empiezo a dar cuenta de que la gente oriunda de estos pueblos se les hace difícil salir del closet, más que aún en la ciudad, con todos los desafíos que per se significa el salir del closet. Acá, imagínate, Mari, si tu familia no te acoge en la mitad del pueblo, porque tú eres familia de la mitad del pueblo, como que hay una especie como de vinculación familiar y como brutal, como hay un... Conocís a todo el mundo acá, tu vida es este pueblo, entonces si se te va o si es que no logras o tu familia no te recepciona de la manera que creo yo corresponde en este tipo de casos, ¿no? Con aceptación, amor y cariño, es muy riesgoso, es muy riesgoso. Entonces, ¿qué pasó? El año pasado, antepasado, un chico que venía de afuera que re piola, un trabajador social que tenía buena llegada con todo el mundo, que además era gay, dijo, hagamos una marcha. Y se empezó a como coordinar, él tiene unas habilidades de coordinación intersectorial espectaculares y armó la primera marcha del orgullo, armó un grupo de WhatsApp, algunos apañamos, fue en Chaitén, yo vivía en Palena en ese minuto y dije, ya, viajo, y fue, Mari, precioso, precioso, precioso. La primera marcha del orgullo LGBT en la provincia de Palena, un día medio gris porque en Chaitén llueve harto, pero lleno de colores, todos estábamos pintados y felices de ese evento, y desde ahí en adelante dijimos, tenemos que organizarnos. Y claro, es difícil organizarse y nos hemos dado cuenta de que somos ahora quienes formamos parte más activa un poquito de esta organización, somos personas que venimos de afuera y que trabajamos en algún organismo estatal, porque gran parte de los trabajos que hay acá los sostiene el Estado. Hay una escuela, hay un hospital, no hay atención privada ni de educación ni de salud, y está la municipalidad y la delegación, para contar algunos servicios públicos y por supuesto el comercio local, no hay supermercados acá. Entonces somos personas de afuera, salidas del closet de afuera, que llegamos acá con esta necesidad de querer visibilizar estas temáticas por el bien de las juventudes, la verdad, porque no es fácil, como decía, salir del closet acá en estos pueblos. Entonces la medida que existan referentes de que esto es posible, es normal, está bien, fíjense lo que acabo de decir, instalar este discurso, está bien, es normal. Eso antes nadie lo decía de manera tan clara, de manera tan... No es que nadie lo decía, pero no estaba ese discurso como en la conversa cotidiana, no estaba en los mates, ¿no? Estaba toda la homofobia, ¿no? De que es raro, de que es un problema, ¿no? Entonces, eso sí es un gran desafío porque implica harta exposición. Ya una vez fuimos a la radio y eso significa ya que todo el mundo sabe que tú eres lesbiana. Claro. Cosa que, ya, en mi caso, no me da problema, porque hoy día estoy en un gobierno de izquierda. Pero, ¿qué va a pasar el próximo año en ese contexto, no? Yo tengo esas dudas también, y no es menor, ha sido muy desafiante.
Tenemos esa incertidumbre, lo compartimos también desde acá, de la región metropolitana. Oye, Javiera, nos estamos quedando ya en el filo del tiempo, así que solo me queda agradecerte muchísimo tu participación. Fue una conversación súper enriquecedora e invito también a esta comunidad a hacer estas reflexiones, ¿no? A entender que la comunidad puede ser también, puede tener muchas dificultades, pero también es la solución, y el poder que tienen las intervenciones comunitarias es poderosísimo. Así que muchas gracias por tu participación, Javiera. Un abrazo muy grande. Un abrazo para ti y para todos y todas quienes nos escucharon también allá en la Universidad Central. Cariños, con mucho, mucho cariño y abrazo desde una comunidad muy aislada allá para el centro de Santiago. Adiós. Nos vemos en un nuevo capítulo de Micrófono Violeta. Radio U Central presentó Micrófono Violeta, un programa para fomentar el diálogo y el pensamiento crítico sobre temas actuales, ofreciendo un espacio de reflexión y análisis con el objetivo de fortalecer la integración de la perspectiva de género.